¿Somos ángeles? ¿Somos ángeles? ¿Alguien entre nosotros que sea un ángel? Y la realidad es que no somos ángeles, somos humanos. Y los humanos están motivados por, bueno, su amor propio y debido a ello, entonces están dirigidos por sus intereses personales. Esa es la realidad. Y bueno, entonces, ¿cuáles son, qué amor tiene uno? Bueno, un amor a, quieres sobrevivir, quieres tener más seguridad, una buena casa, que tu familia esté bien. Entonces, debido a que esto es lo que compone tu amor propio, entonces, bueno, ¿cuáles son los incentivos? ¿Cuáles son los intereses que tienes? Pero la realidad es que es esa. Uno primero se enfoca en uno, en la familia, después mucho más allá, la familia extensa, después las amistades, los vecinos. Pero si pensamos en esto como si fuera Nos acompaña Miguel Herros, arquitecto. Miguel Herros, hablamos de constitución, nada que ver con la oferta culinaria, sino de cómo la constitución nos sirve para moldear la sociedad y tener pues un ambiente más justo, equitativo y por supuesto estructuras para crear justicia, que es el título del libro que ha publicado el arquitecto Miguel Herros. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Viste hambre? Tengo ganas de hamburguesa ahora. Claro que sí, por supuesto, con un buen brisket ahí, Sí. no quedaría nada mala. Bueno, la comida, la barbecue aquí en Texas es fenomenal. Así que, bueno, ya dentro del barbecue están las hamburguesas también que hacen. Por supuesto, para eso hay mil y unas maneras de presentarlas, así que quizás ahí a celebrar más tarde con una buena hamburguesita. Y oye, por acá está el clima bastante regular. ¿Cómo se siente el clima allá en Houston? Bueno, estamos entrando ya en verano, todavía falta un poquito, pero las temperaturas sí están subiendo. Se siente el calor durante la tarde. Ha llovido los últimos días, así que la temperatura ha bajado un poco, pero ya hubo un par de días que estar afuera costaba, pero se va a poner peor. Un par de mesas y sí, vamos a estar en fuego acá. Claro, mira que casualmente estaba viendo que la Organización de Naciones Unidas, a través de su eh, comisión que tiene que ver con el clima, mencionaba que en los últimos 10 años ha aumentado de una manera eh, bastante importante la temperatura a nivel mundial, en algunos casos con efectos irreversibles. O sea que no es un tema de poco importar, si hay que hablar también. Incluso dentro de la Constitución debería haber algo que contemple, no explícitamente, pero sí que tome en cuenta los efectos que puede tener el cambio climático, porque solamente en aspectos tan importantes como los desplazados climáticos son suficientes como para considerar los efectos que esto puede tener en la sociedad. Porque, claro, si yo vivo en un área vulnerable y tengo que moverme por fuerza mayor, porque ya no se puede vivir ahí, claro que está la parte de los derechos, pero ¿quién se hace cargo? ¿Cómo se garantiza de que existe la equidad en el trato, de que no sean precisamente las personas con menos capacidades económicas las que siempre se ven afectadas? Y todo esto parte, ¿no?, de la gran premisa de por qué la Constitución debe ser ese instrumento que garantice la justicia social, no vista solamente desde la perspectiva de derechos humanos, sino como un instrumento que garantiza la paz social. Y ahora con ello, mencionar lo que hemos dicho anteriormente y todo esto del gran debate, en donde se coloca al ser humano como centro, tomando en cuenta la forma natural de actuar del ser humano, que donde está en poder, pues se puede volver loco. Y lo pongo así Mm. para que no suene tan técnico. Y hoy el tema que nos presentas, Miguel, estoy seguro que va a ser muy interesante. Sí, y al punto que estabas hablando sobre el cambio climático, Estados Unidos, muchas áreas son susceptibles a tormentas, inundaciones, y así que lo viven. Cada año hay devastación por fuego, una u otra razón. Y lo que hacen las constituciones, especialmente las estatales, es que le dan las herramientas necesarias, son como instrumentos que pueden emplear para solucionar los problemas. No es necesariamente que le dicen cómo lo van a solucionar o que le dan a unos algo y a los otros no. No, es una herramienta para entonces, una vez que ya ha ocurrido lo que sea equivocado, malo, algo que hayan que corregir,
tienen la manera de llegar a soluciones, a transigir, a colaborar especialmente. Así que muchas veces creemos como que, bueno, lo que hay que escribir es cómo van a tratar a X personas si algo malo ocurre. Bueno, es quizás, en mi opinión, un poquito eh, a corto plazo pensar eso, porque no sabemos cuáles son los retos que vamos a tener en el futuro. Y cuando estás haciendo una constitución, tú realmente lo que quieres hacer es darle a la comunidad las herramientas necesarias para poder solucionar sus problemas en ese momento, por ellos mismos. Así que es una forma diferente de ver el problema y de atacar el problema, como lo hacen los americanos a través de sus constituciones. Ujú. No tratan de decir, así es como debemos tratar a este grupo de personas, es a todos le vamos a dar estas herramientas para que en conjunto puedan descifrar y aplicar su mejor respuesta. Y Me gusta eso de que puedan descifrar y encontrar, porque, a ver, vivimos en sociedades que son muy diversas, sociedades que tienen distintos bagajes culturales, del conocimiento, ideológicos, y si todos tenemos las mismas herramientas, eso significa que podemos encontrar respuestas a problemas distintos y al final beneficiar en su conjunto a la sociedad. Es por ahí donde mencionas, ¿no? exactamente, digamos en Panamá en general, el gobierno responde más a intereses particulares. Pero bueno, si tú haces un gobierno que responde mucho más a los intereses comunes, al final entonces cuando hay una devastación por una inundación, pues, las personas, por el mismo sistema, para llegar a una decisión, tienen que hacer acuerdos, pero no solamente acuerdos en el sentido general panameño, que es lo que yo digo es que va a ser el acuerdo, sino compromise, que le dicen en Estados Ok. Unidos, que es transigir en español. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que nadie sale con lo que ellos querían. Es un punto centro donde todos tienen que dar un poquito, pero todos consiguen mucho más. Nadie lo pierde todo, pero nadie lo gana todo. Pero como nunca es una decisión, son decenas, cientos, a veces a través del tiempo miles de decisiones, nadie lo está perdiendo todo, nadie está ganándolo todo, pero el promedio es mucho más alto de un sistema como el de Panamá, que es el que gana, se lo gana todo, y los demás lo pierden todo. Bueno, entonces terminamos siendo mucho más pobres en nuestras decisiones, y se nota en el país que tenemos, un país mucho más corrupto, mucho más pobre en lo económico, y en gran parte es por la calidad de decisiones malas. Bueno, buenas para un grupito, pero para el resto son las decisiones muy alejadas de lo que hubiera sido bueno para la comunidad. Pero la comunidad está compuesta de decenas y decenas de grupos. Y cada uno de estos grupos y los individuos adentro de ellos tienen intereses opuestos muchas veces. Entonces, por eso hay que transigir. No es que vas a poder hacer feliz a todos, especialmente en los temas difíciles. Pero bueno, se puede llegar a un acuerdo o un transigir, mejor dicho, donde nadie lo pierde todo y llegamos a un punto donde funciona para la gran mayoría, no solamente para un grupúsculo. Y esto es la promesa del sistema americano, pero no nació así. Y quizás eso es lo que me gustaría hablar un poco sobre hoy, sobre la idea de que, bueno, partir de la idea de que el amor propio, tan satanizado en nuestras culturas, no es el problema. Sorprendentemente es parte de la solución. Y ahí es donde los americanos, 12 años después de ellos independizarse, captaron que lo que ellos estaban luchando en contra, que eran personas que estaban actuando en su interés personal, el problema no era el interés personal de las personas, era otra cosa. Ese amor propio, ese interés propio que los motivaba a actuar de una manera u otra, era parte de la solución. Ujú. Y esto que es tan contraintuitivo, ¿cómo puede ser lo que aparenta ser la causa de todos nuestros males la solución? Y creo que es muy importante hablar sobre este tema, porque es la clave, o sea, es la que tiene el candado en Panamá hacia un futuro mucho más justo, entender esta realidad, que en Panamá simplemente no es común entender o aceptar. A ver, mire, cuando llegan los europeos al continente americano,
Los españoles se quedan con los territorios en donde había recursos ilimitados de todo tipo, tanto recursos naturales como eh, oro y minerales sin Y fin, recursos humanos y también. recursos humanos, por supuesto, eh, que eran territorios propicios para un desarrollo pues, excepcional. Y da la casualidad pues que otro grupo que llegó tarde, llega al norte del continente, y estos se ven obligados a encontrar formas colaborativas de poder hacerse una mejor vida. Y algo que he escuchado en las últimas veces que hemos conversado, que tú has mencionado, ha sido de los inicios muy similares. Estamos hablando de que europeos vienen al nuevo mundo, al continente americano, en búsqueda pues, de crear una nueva vida para ellos, con nuevos horizontes, algunos tratando de huir de la pobreza, de su antigua vida en el viejo mundo. Y en este caso nos detenemos en las 13 colonias que iban por el mismo rumbo que el resto de América Latina. En algún momento ellos se dieron cuenta de algo fundamental, y es que si no resolvían problemas o conflictos internos, no iban a ser capaces de prosperar. Entonces luego vemos, si vemos, nos adelantamos un poco más en la historia, cómo territorios como México termina cediendo, perdiendo, vendiendo mucho de su territorio a un grupito que empezó chiquito. Entonces uno puede decir, sí, son lo que sea, pero ¿qué hicieron distinto para que hoy se les valga el título de la principal economía o potencia del mundo? Bueno, gran razón de su potencia como económica y social, si vemos la cultura mundial, es tan influenciada por la cultura americana, desde las hamburguesas hasta las artes, el cine, la ropa, todo, o sea, está muy influenciado por la cultura americana y bueno, y la europea también. Em, Como bien dijiste, Acemoglu tiene un estudio y un libro sobre el tema este, de que los europeos, cuando salieron de Europa, su meta principal era vivir mejor, ellos, especialmente los que estaban en el barco, haciendo rumbo hacia el nuevo mundo. Y dependiendo de dónde aterrizaban, la manera más fácil de enriquecerse era diferente. Cuando llegaban a aquellos lugares que tenían mucha riqueza humana y mineral y de recursos naturales en general, era una estrategia diferente cuando llegaba a un lugar que no había tanta riqueza, especialmente la humana. Tenían que emplear estrategias diferentes para hacer una vida, Ujú. para enriquecerse. La forma más sencilla, y eran los mismos grupos, no necesariamente diferentes países. Muchas veces dicen, bueno, si hubiéramos sido conquistados por los ingleses, bueno, los ingleses conquistaron a India, buena parte de África y también los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Eran las mismas compañías a veces que estaban mandando colonos a diferentes lugares y dependiendo de dónde aterrizaban, terminaban haciendo sistemas completamente diferentes, pero con la meta siempre era la misma, enriquecerse. Cuando había grandes recursos humanos era, bueno, ¿cómo hacemos que un grupo relativamente pequeño de europeos pueda controlar a esta gran riqueza natural humana? Y bueno, entonces era ser sistemas jerárquicos de poder donde los europeos eran los que ponían a los jueces, los fiscales, eh, todas las agencias gubernamentales, militares, estaban regidas de a dedo por el rey. Los ponían y eran ellos los que controlaban las decisiones gubernamentales y de todo tipo de poder adentro del Estado. Y bueno, entonces podían usarlo para explotar a la gran mayoría. Durante el tiempo ha mejorado, gracias a Dios, pero al principio eran los latifundios y un montón de instituciones diseñadas para explotar. No es que los indígenas anteriores, los que ya estaban viviendo aquí, tenían libertad antes que llegaran los europeos. También eran sociedades extremadamente jerárquicas. Simplemente medio que le volaron la cabeza a los que estaban ahí y la reemplazaron por los europeos. Y esto no solamente pasó en América Latina, pasó también en África, pasó también en el Medio Oriente, en Asia, pues bueno, pero también aterrizaron en lugares donde no habían tantas riquezas humanas, como en Australia, Nueva Zelanda, que sí había, pero no eran la mayoría.
había mucho más europeos en proporción. Y no solamente eso, pero no habían los mismos recursos naturales, especialmente el oro, la plata, y otras maderas y ciertas otras cosas que podían ser explotadas y llevadas a Europa. No la había. Era más trabajo manual, especialmente en Estados Unidos, eran plantaciones, pero los indígenas eran muy movibles. Allá simplemente se movían, se iban a otro lugar, no tenían cómo controlarlos y todavía no tenían a los africanos de esclavos. Así que la matemática fue, bueno, ¿cómo hacemos que los europeos quieran venir a nuestra área? ¿Cómo motivamos a que más personas vengan a trabajar la tierra? Y en ese momento al principio eran los europeos, era bueno, entonces vamos a darle más libertad. Esas cosas que no tienen en Europa, ahora mismo se las vamos a dar acá. Pero ¿cómo podemos convencerlos que se la vamos a dar? Y la matemática que usaron al final era, bueno, vamos a hacer un sistema que no sea jerárquico, donde por separado se eligen a los sheriffs, que eran como los eh, jefes de policía, a los fiscales también fueran elegidos por separado. Los jueces iban a ser puestos por la colonia, que es un problema, porque entonces el juez puede dictar sentencia basado en lo que él le convenga al rey y a su grupo. Entonces dijeron, bueno, está bien, vamos a tener jueces que van a estar siendo representantes del rey, pero el que va a decidir la culpabilidad va a ser el jurado, que va a ser al azar del pueblo donde se cometió el supuesto crimen. Así que ya las decisiones eran de nuevo tomadas por la población y comenzaron a hacer un sistema completamente diferente, que era mucho más difícil corromper, porque eran adentro de la misma comunidad muchos centros de poder separados. No era que el presidente o el rey ponía a todos, Claro. todos venían de diferentes ángulos, de diferentes grupos, y era muy difícil que un ente pudiera controlarlos, y eso entonces fue lo que le dio la libertad, también la seguridad jurídica, especialmente sobre bienes. Nadie te podía quitar no solamente tu tierra, pero tus ideas eran protegidas, porque era la comunidad la que estaba eh, organizada para facilitar eso. Si venía un juez que quería quitarle algo, quería ayudar a una amistad a que le quitara una idea a un terreno a otro, no podía, porque tenían el jurado, tenía el sheriff que no tenía nada que ver con la corona, tenía el fiscal que no tenía nada que ver con el sheriff, ni la corona, ni los jurados. Eran diferentes grupos. Tú trata de unirlos a todos en un esquema corrupto muy difícil. Y bueno, y tras esas elecciones a cada rato y todo lo demás van cambiando, se hacía, no es que es imposible, pero se hacía mucho más difícil. Y eso fue al principio lo que diferenció a los Estados Unidos de lugares como Panamá. Pero no se estancaron ahí, siguieron mejorando y perfeccionando el sistema. Porque hasta ahora lo que estamos hablando, todavía el sistema es relativamente parecido a lo que tenemos hoy en Panamá, aunque en Panamá todavía es más jerárquico. Pero una vez tuvieron su independencia de los Estados Unidos, comenzaron a armar nuevos sistemas políticos, mucho más democráticos en el sentido que ahora, bueno, ya ellos tenían antes sus cámaras legislativas, tenían sus ejecutivos, pero bueno, la corona inglesa tenía mucho poder sobre ellos. Pero bueno, comenzaron a cambiar el sistema, hicieron sus nuevas constituciones, pero en vez de darle el poder al presidente, se lo dieron en esa época a sus cámaras legislativas. ¿Quién iba a poner los jueces? Era la Cámara Legislativa. ¿Quién ponía el Ejecutivo? Era la Cámara Legislativa. Y terminó siendo extremadamente corrupto, extremadamente corrupto. Se empleaba el gobierno para beneficiar a pequeños grupos. Y los mismos Ujú. padres de la independencia americana se comenzaron a quejar, se dieron cuenta que los gobiernos que habían hecho, y en esa época ellos se consideraban que eran países, Virginia era un país, Massachusetts era un país, ellos hablaban de mi país, cuando hablaban de mi país estaban hablando de sus diferentes estados. Claro, que Tenían de una, ahí surge la idea esta de federarse, ¿no? Exactamente. Ellos ya tenían una confederación en esa época y tenían una constitución confederada, pero no tenía casi nada de poder. Em, en- los impuestos, no tenía poder de poner impuestos, los estados le daban dinero a su gusto o no le daban.
Y bueno, se estaban a punto de ir a la guerra civil en ese instante. Y se dan cuenta que tienen que rearmar los sistemas. Y es cuando viene Madison. Y hasta ese punto, hasta que Madison entra en la escena, la solución era igual a lo que se habla en Panamá. ¿Cuál es el problema? El problema es personas que están empleando su autoridad bueno, para corrupción. Uno podría decir eh, abuso del poder que le habían otorgado. Entonces, si el problema es personas que están abusando del poder. La solución tiene que estar en las personas, en cambiar a los malos o en educarlos para que tengan mayores valores cívicos y morales. Pero literalmente, si tú lees Ujú. los panfletos, y tenían una prensa muy activa en esa época, así que si ves los artículos, las personas se estaban quejando sobre la falta de valores cívicos y morales, y que para crear una democracia que realmente funcionara, lo que tenías que hacer era educar a la población para que pusiera el interés de la comunidad sobre el propio. Y eso es lo que estaban hablando para arriba y para abajo. Y viene O Madison y sea, dice, nada diferente a lo que hoy, era diferente, más de 200 años después, escuchamos y vemos en varios países de Latinoamérica, incluidos Panamá. incluido Panamá. Así es. Y bueno, hasta ese punto eso era lo único que estaba hablando las personas. Todo el mundo hablaba de eso. Y es donde entra la escena, es Madison. Y bueno, Madison era un extremadamente estudioso del tema. Él no era abogado, simplemente, bueno, después se hizo abogado, después no me acuerdo. Yo creo que nunca se hizo abogado él, pero era un estudioso del tema. Y lo que él se da cuenta es que el problema no era, bueno, todos siempre habían dicho que el problema es, y hasta cierto punto él dice, sí lo es, el conflicto de intereses, personas que están actuando en interés propio en vez del interés común. Hasta ese punto él dice, sí, es verdad. Aquellos que están actuando, están empleando el poder para beneficiarse a sí mismos y a su grupo, Ujú. están haciendo exactamente eso. Pero el problema no es que están actuando en interés propio. El problema es que están actuando en un interés propio adverso al interés común. Entonces aquí es la primera divergencia con lo que se había conocido hasta ese momento, incluido desde las ideas de Grecia y de grecorromanas, los romanos después, que era, bueno, uno tiene que olvidarse de sus propios intereses y poner el interés de la comunidad por al frente de uno. Y él habla, si tú ves la historia de Grecia y romana, hay momentos increíbles de justicia, pero la gran mayoría del tiempo estaban regidos por, o sea, guerras civiles, injusticias horribles. Era, o sea, guerra tras guerra tras guerra, injusticia tras injusticia tras injusticia, Ujú. mientras que habían buenos momentos en sus democracias. El punto de él es, ahora podemos ver cosas que en ese momento no entendían. Y una de ellas es que el problema no lo vas a poder solucionar tratando de cambiar a las personas, cegándolos a su interés propio. Y aquí es el genio de él. Él dice, ¿sabes qué? Realmente el problema es que nuestras instituciones están organizadas de cierto modo que contraponen el interés del político, su interés propio, lo contraponen con el interés común. Entonces, cuando antes nada más había una solución, que era que las personas sean ciegas a su interés propio, ahora va a haber otra solución, que es vamos a organizar el gobierno para alinear el interés del político con el interés común. No vamos a cambiar al político, va a ser el mismo político, pero lo vamos a poner en una situación distinta, donde sus intereses personales no están contrapuestos al interés común. ¿Cómo hacemos eso? Y esta fue la segunda parte de Madison, que fue la parte realmente genial. Él dice, el interés propio no es un mal. El amor propio no es egoísmo. Son dos cosas completamente diferentes. Lo que tú puedes hacer es Ujú. emplear el amor propio, el interés propio de la persona para hacer el bien. Nuestro nuevo sistema va a estar basado en el interés propio, va a estar basado en el amor propio.
no en la bondad hacia el prójimo, que él a la vez lo dice, es muy importante, pero no va a estar basado en esto. Va a estar basado en grupos, pensando en sí mismos contrapuestos, en una guerra constante por sus intereses propios, pero tan dividido el sistema que ninguno va a poder tener la mano para aplastar a los demás. Ninguno la va a tener. Ese va a ser el nuevo sistema. Y él lo dice en sus estudios del Federalista. Sí. Esto significa que en los Estados Unidos, para siempre, va a haber una pelea interminable, extremadamente fuerte, entre grupos que quieren llevar el gobierno hacia su lado. Bueno, Miguel, Lo tengo que vemos irme a todavía. cambio comercial. Y antes de irme a cambio, eso que mencionaste de que el amor propio no es egoísmo, cómo lo llevamos al aspecto político y visto desde la construcción, si pudiéramos decirla así, constitucional, o de la idea, ¿no? De la implementación dentro de este concepto dentro de la Constitución, como un elemento que refuerza la misma y no que la debilita, porque esto es contraintuitivo, porque hemos vivido satanizando todo este tiempo a el perseguir los intereses personales, señalándolo como la culpa de la corrupción y apelando al buen comportamiento, a la moral, a la ética, que no dejan de ser importantes porque lo son elementos importantes. Pero, a ver, nadie tiene control sobre lo que se enseña en casa ni tampoco sobre el actuar de otras personas. Por esto es que vamos un poquito más allá. Pero lo vamos a ir desarrollando, si te parece, después del cambio. Definitivamente, aquí estaré. Claro que sí. Bueno, nos vamos a cambio. No te vayas, tú que nos escuchas en Radio Ancon y radioancon.com. Y ya regresamos en breve con más. Y desde Houston, Texas, nos acompaña el arquitecto Miguel Herroz. Hablamos de estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional. Hablábamos un poco de cómo no satanizar el amor propio, la búsqueda de mejorar, de tener acceso a beneficios y desde un aspecto instintivo, insíntrico. El ser humano busca constantemente mejorar su situación, ya sea socioeconómica, su situación espiritual, su situación, o sea, de salud. Nadie que yo conozco, por lo menos, y que esté en su sano juicio, quiere permanecer siempre de la misma forma. Porque de alguna u otra manera también las necesidades te impulsan a que busques el instinto de supervivencia, estar mejor y asegurar la estabilidad tanto de la descendencia como de tu entorno y demás. En la política eso se ha satanizado porque se ha visto como que algo que se debe combatir en lugar de utilizar eso para poder potenciar las capacidades que tienen todos los actores dentro del engranaje, sobre todo en la administración pública. De eso habla Miguel Herroz y muchísimo más, por supuesto, en su libro. Y aquí cada miércoles lo comentamos y también intentamos verlo a la luz de las situaciones actuales, sobre todo lo que pasa en Panamá y todo lo coyuntural, ¿no? Creo que estamos en un momento interesante en donde el debate constitucional, que no es nuevo en la región, empieza a ganar terreno, pero la pregunta a resolver no es tanto, me refiero principalmente a Panamá, la forma en la que se debe cambiar, sino qué aspectos hay que cambiar y por qué hay que cambiarlos y cuáles serían sus efectos. A ver, Miguel, coméntanos un poco más. Bueno, sí, y traes al tema un aspecto muy importante. No solamente se habla mucho en Panamá, y lo has dicho otras veces, de cómo vamos a cambiarla, pero también es qué es lo que vamos a cambiar en ella. Y qué vamos a cambiar responde directamente a cómo uno ve el problema. Si el problema es uno de ética, valores cívicos y morales, entonces, ¿qué puede hacer la Constitución? Yo he escuchado a muchos, incluso constitucionalistas panamá, que dicen, mira, pero la realidad es que la Constitución no es la que construye calles, la Constitución no es la que le enseña a los niños, la Constitución no es la que pone a alguien preso. Así que, ¿para qué vamos a cambiar la Constitución? ¿De qué sirve la Constitución? Pero me parece que esa es la pregunta equivocada, una pregunta más correcta, más adecuada a lo que nos puede llevar a unas soluciones. ¿Somos ángeles? ¿Somos ángeles? ¿Alguien entre nosotros que sea un ángel
y la realidad es que no somos ángeles, somos humanos y los humanos están motivados por, bueno, su amor propio y debido a ello entonces están dirigidos por sus intereses personales. Esa es la realidad. Y bueno, entonces, ¿qué amor tiene uno? Bueno, un amor quieres sobrevivir, quieres tener más seguridad, una buena casa, que tu familia esté bien. Entonces, debido a que esto es lo que compone tu amor propio, entonces, bueno, ¿cuáles son los incentivos? ¿Cuáles son los intereses que tienes? Pero la realidad es que es esa. Uno primero se enfoca en uno, en la familia, después mucho más allá, la familia extensa, después las amistades, los vecinos. Pero si pensamos en esto como si fuera economía, si tú vas a un restaurante y quieres que te sirvan comida por amor al prójimo, no porque tú le vas a pagar, simplemente hey, dame comida. Bueno, la realidad es que quizás no te mueras de hambre, pero vas a vivir como un vagabundo. O sea, es la realidad. Vas a estar viviendo en la pobreza extrema. Si estás viviendo eh, del- de la compasión de extraños, vas a ser una persona extremadamente pobre. Y eso es lo que estamos haciendo, es exactamente lo que estamos haciendo con nuestra justicia. Somos unos mendigos al momento de pedir justicia. Estamos esperando que otros extraños, por el amor al prójimo, nos den justicia. Mira, en los países donde hay mayor riqueza económica, no es porque son mendigos, es porque trabajan por sus propios intereses. Entonces, bueno, pueden producir más. Yo te pinto la casa o yo te diseño la casa si tú me das algo a cambio, pero si no me vas a dar nada, olvídalo. Puede ser si es una persona muy necesitada, me siento mal y le haré un favor, pero de esa manera no seríamos la economía que somos. Pero con la justicia es exactamente lo mismo. Si tú dependes de la justicia como un mendigo, vas a tener justicia igual que un mendigo tiene riqueza. Entonces tenemos que ya comenzar a cambiar nuestra forma de ver cuál es el problema. El problema no es el interés propio, no es el amor propio. Es lo opuesto, es la solución. Pero entonces, bueno, cómo se traduce Claro, por esto supuesto. a las instituciones? Esa es la gran pregunta que quisiera también que nos explicaras. ¿Cómo se traduce esto a las instituciones? A ver, lo que escuchamos, igual te digo, no solamente en Panamá, en varios países de Latinoamérica, el enriquecimiento injustificado de personas que, si bien, pues, si lo han hecho o no lo han hecho, no nos compete a nosotros, pero es lo que se repite, es lo que se dice, lo que se cuestiona. Y bueno, El y ascender al quizás no poder para sabemos si, aprovecharse de esto y se sataniza esto. Y ojo, no estoy diciendo ni justificando que el enriquecerse injustificadamente, valga la redundancia, esté bien. Más bien es irnos más allá para entender el meollo del asunto y no quedarnos solamente en criticar y esperar que sean las personas correctas, porque en Panamá, y eso lo he dicho antes, cada 5 años vamos a las urnas y escogemos a las personas. No es posible que estemos esperando cada 5 años para volver a escoger y escoger mal. bueno, así es como pensamos, escogimos mal, pero realmente lo que hemos hecho es, hemos puesto a otro grupo de personas en la misma situación y esperamos que Que actúen actúen de manera diferente. distinta, Sí. que es otra manera completamente diferente de verla. No importa quién tú pongas en esa situación, ya década tras década tras década, desde probablemente antes de que somos nación, hemos estado viviendo exactamente lo mismo, porque ponemos a las personas en exactamente la misma situación. Y históricamente lo podemos ver en los Estados Unidos. Su gobierno federal, bueno, que era antes del actual, que era la confederación que tenían ellos, y los gobiernos estatales eran extremadamente corruptos. Pero de repente, en un cambio de 5 años, comenzaron a actuar las mismas personas, de manera extremadamente virtuosa. Entonces, ¿cuál fue el cambio? ¿Cambiaron las personas? No, eran los mismos nombres, literalmente, pero cambiaron su estructura drásticamente. Entonces, en la estructura puede hacer cambios tan violentos de actuar tan mal, actuar tan bien. Uh-huh. Y realmente entonces es, una vez más, tú cómo haces para alinear el interés personal con el bien común. Y hay mil maneras diferentes, cuál sea, dónde estés viendo, en qué parte del gobierno quieras mejorar. Una
muy importante que se habla mucho en nuestro país es de la independencia judicial, que es obvio que no la tenemos. Al final, el sistema siempre favorece a aquellos con poder político y a aquellos que no la tienen, pues no. Los que tienen poder político en general gozan de impunidad. Pero bueno, entonces, ¿por qué? ¿Es porque son malos? ¿Es porque, bueno, es relativamente fácil describir el sistema? Ujú. Ahora mismo hay unos que son los que controlan el bienestar de todos los que administran el poder judicial. Si hay un grupo que controla la autoridad, los recursos y los que administran la justicia, entonces ellos son empleados de, los que administran justicia son empleados de los que controlan su bienestar. Y obviamente entonces tienen que usar su autoridad, los que administran la justicia, para beneficiar a los que tienen poder sobre su bienestar. Y ya, entonces tengo que hacer decisiones que los van a favorecer a ellos. Entre ellas es la impunidad. Entonces, ¿cómo se hace para que esto no ocurra? Hablan de la independencia en Panamá y la independencia siempre que hablan, el tema es que el presidente, por bienestar, por hacer el bien común, que no use ese poder sobre todos los que componen el sistema judicial. Eso es lo que creen que es independencia, que él se abstenga de usar su autoridad sobre el dinero, los puestos y la autoridad de los diferentes miembros del sistema de justicia. Sí, Eso no es pero independencia. ¿qué es abstenerse, Miguel? ¿Qué es abstenerse? Exactamente, que se abstenga. Entonces, porque hay que educarlo y hay que enseñarle a todos los diferentes, y bueno, y los demás, los jueces, fiscales y quién sabe qué, que cuando vienen las presiones, que las ignores. Muy fácil decirlo cuando no estás metido en eso, pero cuando es tu propio pellejo. Y bueno, hay unos que sí se autoinmolan y eso lo sacan y ponen a otros que no están, no tiene tantas agallas. Y bueno, y terminamos con lo que terminamos. Entonces es una justicia que no sirve para nada, pero al final no sirve para lo que debería servir. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Y sabes, otra cosa de este tema, que yo lo he dicho varias veces, que hablamos mucho de la división de poder, que es diferente a la separación de poder. Si tú lees los artículos y los estudios de los Estados Unidos, antes de 1787, todos hablaban sobre división de poder, que la importancia de la división del poder, igual que ahora mismo en Panamá. Y después de esa fecha, comienzan a hablar de la separación del poder, que son dos cosas completamente diferentes. En Panamá está dividido el poder. El juez, el fiscal, el investigador no son la misma persona que el presidente. Son entidades, personas distintas. Entonces hay división del poder, pero no hay separación del poder. Hay un ente que es como un rey en Panamá y a través de cadenas de dependencia controla el bienestar y por ello el actuar de estos otros agentes adentro del sistema de justicia de Panamá que han hecho en los Estados Unidos y en otros países, porque en Europa también, en Japón también, en Nueva Zelanda, en Australia, han separado el poder, no solamente dividido. ¿Tú cómo llegas a ese puesto? No tiene nada que ver con el presidente. Ya, o sea... Y explícame un poco, porque esto pareciera ser semántico solamente, ¿no? Una discusión semántica, pero entre división y separación, ¿dónde están las grandes diferencias para poder comprender por qué estos términos son importantes entenderlos para sus efectos? Aparentan ser sinónimos. Si lo ves, si nada más estás viéndolo como ver una película, que tú no entiendes los intereses, y no solamente los intereses, pero las presiones a las que las personas están actuando, aparenta lo mismo. Son individuos distintos tomando con autoridades separadas, tomando sus decisiones. El fiscal, el investigador, el juez, el ejecutivo, son diferentes grupos, diferentes personas con diferentes autoridades y supuestamente tienen que estar velando por algún interés común. Eh, Así que hasta ese punto son exactamente lo mismo. La diferencia entre dividir y separar el poder es atrás de eso, atrás de ese velo, es
las cadenas de dependencia. Si yo para mi propio bienestar dependo de otra persona, por ejemplo, que me puede quitar el puesto, o me puede quitar la autoridad, o me puede quitar eh, el dinero que necesito para mi institución, entonces, si yo hago algo en contra de sus intereses y él se molesta, me puede repercutir negativamente al votarme o quitarme autoridad o quitarme los insumos que necesito. En vez de estar viajando el mundo entero en conferencias, estoy en una oficina sin aire acondicionado. Esa es la diferencia literal que ocurre en Panamá. Entonces, tiene repercusiones grandes dependiendo cómo yo actúo. Si tengo esa cadena que me ata a una de las personas en un conflicto que yo tengo que solucionar, supuestamente debo ser un árbitro imparcial. Eso es lo que la ley dice. Pero de repente, un árbitro entre dos grupos, y uno de esos grupos tiene unas cadenas extremadamente fuertes sobre mi cuello, y hay que me mueva en una forma que no les conviene a ellos, me ahorca. Eso no se ve. Así que tú ves la separación del poder y la división del poder y se ve exactamente lo mismo. Son los mismos actores, excepto que cuando hay solamente división del poder, puede haber división de poder, pero unas cadenas atrás del velo que tú realmente no ves, que están ahorcando a ciertos jueces o fiscales que no los dejan actuar de manera imparcial, porque les deben su bienestar a un grupo. Y ese grupo, en el momento que tengo un interés en mi decisión, yo estoy obligado por mi propio bienestar a actuar en beneficio de ellos. O si no, me voy a ver repercutado de formas a veces horribles. Esa es la diferencia entre separar el poder y dividir el poder. Y muchas veces me han dicho en Panamá, pero nosotros también también dividimos el poder. No, ustedes dividen el poder, pero no lo separan. Pero no, muchas personas no captan esa diferencia, pero es base a nuestro problema y extremadamente importante para nuestra solución. Entonces, no solamente es separar estas cadenas de aquellos que los llevarían a un interés contrario al interés común, entonces lo que estás haciendo es que ese mismo fiscal ahora, su interés personal está desalineado con el interés común, tiene que favorecer a uno de los grupos. Así que uno es romper estas cadenas. El otro es crear nuevas cadenas que lo aten al interés común. No solamente es romperlas y que ya hagan lo que le da la gana. No, es también entonces cómo tú atas a esa persona a otro interés, al interés común. Y también hay herramientas para ello. Por ejemplo, los fiscales en los Estados Unidos son elegidos localmente. Y no solamente eso, pero ese es el fiscal principal. Todos los diferentes abogados subfiscales que trabajan abajo de él están regidos por un sistema de mérito separado del control del fiscal. Le llegan 3 nombres de las 3 personas, 3 abogados que sacaron mejor nota en el examen y tienes que coger a uno de los 3. Así que ya los que están trabajando abajo de él no le deben nada a ese fiscal de distrito que le dicen. Así que bueno, el fiscal del distrito podrá decir, bueno, vamos a la política en general, pero si trata de que hagan algo ilegal, no, ellos, los subfiscales no le deben nada, no le deben su puesto y no le temen. Es un sistema completamente diferente y como cada 4 años tiene que reelegirse, tiene que entonces hacer a la sociedad feliz. No tiene verdadero poder de coerción sobre los subfiscales y tu propio bienestar está atado a cómo termina funcionando el sistema de fiscalías en su localidad. Y funciona 1000 veces mejor. No digo que sea perfecto, pero funciona extremadamente bien. Bueno, y me gusta esto de que funciona. Lo funcional debería primar sobre lo estructural, porque puedo tener una estructura. Bueno, tú lo puedes decir mejor que yo, Miguel, tú eres arquitecto. Tú puedes tener una estructura que a luces largas parezca sumamente bonita y práctica, pero entonces terminas viendo que una puerta no abre adecuadamente o que la altura no es lo suficientemente, vamos a ver, alta, valga la redundancia, para X o Y razón. O sea, lo funcional no necesariamente significa tener lo ideal, lo más bonito, lo más elaborado, ¿o me equivoco? Bueno,
no sé si es un buen ejemplo el que estoy pensando, pero hace unos días atrás estaban diseñando un edificio y querían cambiar la loseta, pero ya estaban poniendo las columnas. Entonces, la loseta ahora la columna estaba, quién sabe, a un pie del perímetro de la loseta y querían extender la loseta varios pies, no sé, 6, 7 pies alejados de la columna para crecerla y poner la pared afuera. Y el ingeniero estructural le está diciendo, no, esto no se puede. El arquitecto no entendía, pero es el mismo peso. Tú cuando ves un sistema complejo, como es la estructura de un edificio, si tú tienes 3 columnas, tienes una viga y tienes 3 columnas, una en el centro y 2 en las esquinas de la viga, uno diría, bueno, cada una de las columnas que aguanta esta viga, cada una eh, pues tiene la misma cantidad de peso, un tercio, un tercio, un tercio. Pero tú cuando ves la matemática, no es verdad. Es un sexto en las de afueras, un sexto, y la del centro es 2 tercios. Esa es la matemática, cuando haces la matemática correctamente. Tú, si tú ves esto, tú figurarías, no, un tercio, un tercio, un tercio, porque son 3 columnas, una viga, bueno, ya no es así. Pero ahora, tú mueves las columnas que estaban en el perímetro, que estaban afuera, hacia adentro, pero bien poquito, lo mueves no sé, unos cuantos pies hacia adentro y de repente cambia la matemática completamente. Y si es un tercio, un tercio, un tercio, o puede ser hasta mucho más las de afuera que las del centro. Es contraintuitivo, pero cuando lo ves, la razón es que las vigas son flexibles y cómo se distribuye el peso depende de cómo está la viga, cómo se está arcando, el arco que hace. Y bueno, no me quiero meter, no quiero esto, tendría que dibujarlo para que lo vean, Claro, pero es la pero realidad. a ver, tú lo puedes mirar y tú dices esa estructura funciona, o puedes decir esa estructura es fuerte, o esa estructura... O sea, hay distintas formas de mirarlo, ¿no? Pero cuando vamos a ver, incluso puede ser una estructura que sí aguante. La pregunta es, ¿funciona para qué funciona? O sea, ¿cuál es la Ujú. función al Ah, final? bueno, y definitivamente la función que tenemos ahora mismo la hemos heredado desde cuando los europeos estaban llegando a las Américas para ver cómo controlaban a la gran cantidad de los indígenas. Y tenemos, ah, bueno, ahora tenemos democracia, pero tú ves la estructura, el esqueleto es exactamente el mismo, no ha cambiado. Y bueno, y tampoco ha cambiado entonces el resultado. Así que si queremos cambiar el resultado, tenemos que ampliar un poquito más, no solamente hablar sobre la estructura, pero también hablar sobre el régimen básico que es el problema que las personas están motivadas por su amor propio y por ello entonces guiadas por su interés personal o es esa parte de la solución. Si tú haces que el fiscal, por interés propio, porque quiere que lo relijan la próxima vez, actúe extremadamente bien, ajo que vea un político, un fiscal que un político actúe mal aquí. Es fiesta porque sabe que una vez que lo meta preso, va a ser un nombre que lo va a seguir por el resto de la vida. Donde él vaya, le van a abrir las puertas. En Panamá, un fiscal que ve un político que está haciendo algo mal, sale corriendo en camino Ujú. contrario, no quiere nada que ver con eso, porque sabe que nada más puede haber problemas por el resto de su vida. Son dos sistemas completamente diferentes. Ambos están siendo guiados por su interés personal. En uno, corre hacia el problema, corre a solucionarlo. En el otro, corre del problema que lo solucione otro. Y no hay otro, así que no se soluciona. Y ese es el país que vivimos. Bueno, lo importante es que hay oportunidades de poder em, cambiar la situación. Hay un camino trazado para una nueva constitución que veremos si prospera. La pregunta es, si llegase a darse la oportunidad de cambiarla, ¿qué cambiaríamos en este momento? Y es justo lo que conversamos aquí cada miércoles con el arquitecto Miguel Herroz, autor de Estructuras para Crear Justicia, Vanguardias del Diseño Constitucional, donde abordamos esta y otras aristas que tienen que ver, que al final, a ver, y hubo algo que dijiste hoy que me gustó mucho, Miguel, y es esa gran pregunta que la gente se hace: ¿por qué hablar de la Constitución si al final esto no tiene un vínculo Una directo
Las Con, constituciones son las que educan, no son las que crean las calles. pero, exactamente, pero pero a al ver, final sí hay un sí aspecto influyen. funcional en todo esto que es importante. Sí, la pregunta no es si son las personas buenas o malas. Sabemos que las personas son imperfectas. Perdón, la pregunta no es si las instituciones son las que toman las decisiones. La pregunta es si somos perfectos. Y si no somos perfectos, ¿pueden las instituciones ayudarnos a actuar mejor? Y definitivamente sí. Por eso es que las instituciones son tan importantes. Y por eso es un tema que vale la pena cada miércoles abordarlo. Por supuesto que sí, esto va a estar en YouTube, ahí, al igual que nuestros programas anteriores, para los que quieran mirarlo, compartirlo, comentarlo. Y, a ver, pues pongan lo que consideren allí. Creo que el debate es importante. No todos pensamos igual y no es malo pensar diferente. Es bueno pensar diferente, proponer ideas y soluciones a problemas distintos es lo que nos hace grandes y lo que nos hace mejor. Lo que tenemos que hacer es propiciar y guardar estos espacios y hacer que valgan para que las libertades no se comprometan. Y gracias, Miguel, por acompañarnos y traernos cada miércoles un poco de estos temas que, a ver, se sale de lo, ¿sabes? De esa caja en donde lo solemos ver, que es en el ámbito jurídico, lo vemos entre académicos, catedráticos, y muchas veces no trasciende y no llega más allá, con un lenguaje que podamos entender sin tanto tecnicismo y viendo su aplicación real en el día a día, que es lo que al final nos importa. O sea, un tema de la Constitución no tiene sentido si esto no genera un impacto en la sociedad. O sea, para eso normamos, ¿no? Para tener sociedades más justas y equitativas. Si no, viviríamos pues en esa idea utópica de la anarquía, pero bien nos ha dicho, en palabras de Madison, no somos seres celestiales, no somos ángeles. O sea, tenemos que controlarnos. Miguel, gracias por acompañarnos. No sé si tienes algo más que decir. No, muchas gracias, Magdiel, por tenerme aquí cada miércoles y a Radio Ancón. Realmente aprecio la oportunidad y sí, concuerdo contigo. Son temas importantes y hay que profundizar en ellos. Y motivo a las personas para que hablen con sus amistades, sus familias, las personas en su trabajo sobre estos temas, para profundizar su propio conocimiento y también para instruir a otros. Creo que todos somos líderes de opinión en este tema, especialmente los que nos escuchan cada miércoles, y vale proponerse eso y bueno, los veré el próximo miércoles. Claro que sí. Bueno, el arquitecto Miguel Herros, aquí vamos a estar la próxima semana. Gracias, un gran saludo hasta Houston, Texas.